segunda fuente de incomparabilidad que tenemos es el tratamiento estadístico que se le da a esos ingresos, porque recolectar ingresos en una encuesta no es tarea sencilla y ya pues existen varias metodologías para saber cómo procesarlos, para tratar de obtener los ingresos que realmente estamos midiendo en los hogares. Entonces tenemos dos tratamientos distintos que se le dan a los ingresos. Uno es cuando el ingreso no fue reportado, cuando el hogar del todo no dio algún monto de ingreso en alguno de los 47 rubros, y el otro es cuando sí lo reporta, pero creemos que no está dando el ingreso correcto, que lo está dando por debajo porque tal vez tiene algún miedo a reportar sus verdaderos ingresos. Comenzando por el primero, que son los ingresos no reportados. Lo que el INEC ha hecho en su metodología para estimar pobreza, con esta característica en particular, también está dividido en los dos subperiodos. Del 87 al 2009, el INEC no los tomaba en cuenta, es decir, los eliminaba del todo del cálculo. Entonces, cuando se calculaba pobreza, se sabía cada hogar que no tenía al menos un rubro de ingresos, se sacaba y se calculaba la pobreza con base en eso. En la nueva encuesta nacional de hogares ya no se aplica así. Ahora sí se imputan esos ingresos, o sea, se detectan cuáles son esos hogares que tienen algún ingreso no reportado, se aplica un método de imputación estadístico que en realidad es bastante sencillo de explicar, es buscar las personas que tienen características similares en nivel educativo, en ocupación, en zona de residencia y tratar de agregarle ese ingreso medio al individuo que no lo tiene, como una aproximación de un ingreso probable. Entonces son dos metodologías completamente distintas. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Bueno, si lo vemos con la encuesta nacional de hogares, del 2010 al 2017, el porcentaje de hogares con ingresos faltantes ha rondado entre el 10 y el 15%. Esto que está acá es la estimación de pobreza oficial que aplica el INEC, que es imputando por el valor medio. Si en este periodo el INEC hubiera aplicado más bien la misma metodología que hacía antes, que era de excluir a los hogares y no tomarlos en cuenta, como verán, la pobreza sería más alta, si excluimos a esos hogares que tienen ingresos no reportados. Y eso es por lo que se explica en esta línea. Para esos hogares que estamos excluyendo, cuando ya los vamos a incluir y les vamos a imputar en un ingreso, la mayoría terminan siendo clasificados como hogares no pobres. O sea, esto lo que quiere decir es que los hogares, el 90% de los hogares que no reportan algún ingreso son de por sí hogares no pobres, que cuando los tomamos en cuenta, pues eso baja el nivel de pobreza relativo en la población. De hecho, en la encuesta de hogares de propósitos múltiples, el porcentaje de hogares faltantes, con ingresos faltantes, era de hasta un 20%. O sea, el INEC estaba excluyendo hasta la quinta parte de la muestra completa para calcular pobreza, y eso tiene un efecto muy importante al momento de estimar la pobreza. La segunda fuente de incomparabilidad en el tratamiento estadístico tiene que ver con los ingresos subdeclarados, es lo que les explicaba, que hay individuos que sí dan un rubro de ingreso, pero hay razones para sospechar que no es el correcto, tal vez porque siento que si le doy esta información al INEC se la va a dar al Ministerio de Hacienda y de alguna forma me van a cobrar más impuestos, o cualquier razón de este tipo, no dan el ingreso que realmente es. Entonces, lo que se aplica es un ajuste por subdeclaración, que igual ha tenido la división de lo que se aplicaba antes del 2009 y lo que se aplica a partir de 2010. Antes del 2009, el ingreso per cápita como un todo, que el ingreso per cápita es el ingreso total del hogar, la suma de todos los ingresos entre los miembros de cada hogar para obtener un ingreso probable por individuo, se le aplicaba un coeficiente único al ingreso como un todo, dividido para zona urbana y para zona rural. Se le hacía un ajuste más alto a los individuos de zona rural, asumiendo que estaban subdeclarando de mayor forma que los de zona urbana. Del 2010 al 2017 ya no funciona así, ya no se ajusta el ingreso per cápita o el ingreso total como un todo, sino los rubros por separado antes de hacer la agregación, y solo en algunos rubros, no en todos. Acá lo pueden ver, están el salario agropecuario, salario no agropecuario, los ingresos independientes y el ingreso por renta de la propiedad. El resto de los ingresos no se ajusta. Entonces, no solo es el tema de que los coeficientes son distintos en los periodos, sino que antes, en la metodología anterior, como se le aplicaba el ingreso per cápita, implícitamente se le estaba aplicando a todos los rubros de ingreso, a los 19 rubros de ingreso que se medían, tanto salarios como transferencias, como rentas de la propiedad, porque todos se agregan para tener ese ingreso per cápita. En cambio acá ya no se lo estamos aplicando a todos, sino solo a algunos pocos. Entonces, por ejemplo, ya las transferencias no se ajustan por subdeclaración. Para lograr la comparabilidad, lo que nosotros observamos es que lo que sí no es posible es aplicar el ajuste del 2010 al 2017 en la metodología anterior, por falta de desagregación de la información. La encuesta anterior, como no recolectaba tantos rubros de ingreso, pues no hay forma de aplicarle el ajuste por subdeclaración a cada uno por separado. En cambio, como la metodología anterior era más agregada y era solo dos coeficientes, uno para zona urbana o para zona rural, ese sí es posible aplicarlo del 2010 en adelante.
con el objetivo de obtener una serie comparable en los 31 años de observaciones que estamos analizando. Y la otra posibilidad es del todo no imputar, calcular una serie de pobreza en la que del todo no hagamos ningún ajuste por subdeclaración en todo el periodo. Entonces son dos posibles combinaciones que tenemos para utilizar. Y nada más para que lo tengan de referencia en las implicaciones, si el INEC no hubiera aplicado el ajuste por su declaración en la antigua encuesta, la pobreza hubiera sido entre un 37 y un 42% más alta en el periodo 1987-2009, que lo que daría es que en lugar de asumir que la pobreza hubiera estado estancada en un 20% en las últimas 2-3 décadas, lo que se habría dicho es que hubiera estado estancada en torno a un 29%. La tendencia no estaría cambiando, pero el valor puntual sí. Para que se den una idea de la magnitud que puede tener la decisión que se tome sobre la metodología que se va a seguir, sea en subdeclaración, sea en ingresos no reportados, tienen efectos importantes sobre lo que es la pobreza.